eso. Esa es la idea general. Bueno, acá les vuelvo a repetir. Por supuesto, este PDF es cortito, en teoría es cortito, toma muchas cosas de análisis matemático 1, pero la práctica y los conceptos que están dados acá están todos sacados de el SIL, así que acompañen toda esa teoría o toda esta guía teórica, ¿no?, con el SIL. Si no, les van a quedar las ecuaciones por un lado y, como yo digo, el verso matemático les va a quedar por el otro. Bueno, empecemos con un tema interesante. Ustedes recuerdan álgebra, ¿no? Recuerdan que cuando dos vectores, su producto escalar eran 0, decíamos que esos vectores eran ortogonales o perpendiculares. En álgebra, esta propiedad, más, no sé si lo habrán visto, era un proceso que se denominaba de Gram-Schmidt, MIDT, y nos permitía, con vectores, supongamos vectores en R3, generar una base que sea ortogonal y ortonormal. ¿Recuerdan? ¿Para qué queríamos generar esa base? ¿Alguno? El concepto de ortonormal no lo llevamos a ver en álgebra. Vimos hasta bases. El concepto de ortonormal no lo vimos en álgebra. ¿A este En el no? menos todo pasado no. Ortogonal sí y básico igual. Sí, me imagino, no, para conocer un tema que se llega a las corridas, así que, y el año pasado, no, uy, sí, debe ser. No, no. El año pasado llevamos hasta bases nomás, no vimos ni transformaciones. Bien, bueno, la idea de constituir o tener una base, ¿cuál era? Es que si yo tengo un vector U, cualquiera, viendo que siempre que estoy trabajando en un espacio de R3, y este B1, B2, B3 constituían toda la historia de un conjunto linealmente independiente, que una de las conveniencias es que entre ellos sean perpendiculares entre sí. Esto de ortonormal es sí una pavada, porque lo que se tiene que cumplir es que sea norma 1. B1, B2, B3 tienen que tener módulo 1. Con más o menos estos ingredientes, con estos ingredientes, uno armaba un procedimiento que se denomina de Gram-Schmidt. Y la idea de ese procedimiento, que calculo que ustedes al ver base habrán realizado algo, es decir, si yo tengo un vector U cualquiera que también pertenece a R3, a ese vector U lo podía escribir como C1 por B1 más C2 por B2 más C3 por B3, como una combinación lineal de los vectores B1, B2, B3, y donde nuestro trabajo consistía en encontrar cada uno de estos escalares, C1, C2 y C3. Para que una vez que escriba a este número por B1, este número por B2 y este número por B3, todo este trabajo matemático me devuelve el vector U. ¿Sí? O sea, podíamos descomponer el vector U
en una base. Bueno, ¿qué sucede? Nosotros acá, B1, B2, B3, en R3, y trabajamos con números. Queda, facilita la cosa. En cambio, ustedes habrán visto análisis 2, que en algún momento, por ejemplo con análisis 2, esta propiedad de producto escalar, después les apareció relacionada, por ejemplo, por decir algo, con el gradiente de una función y la curvatura. Y esto tenía que ser igual a 0. Y esta propiedad me permitía que se encontrara el vector, el plan tangente a una función. ¿Sí? Por ahí es para hacer mención de que determinadas propiedades que ustedes están trabajando en álgebra, la trabajaron con números exclusivamente, son tan fuertes que después la vemos en análisis 2 con esta propiedad, ¿sí? Y la vemos en análisis 3 con esta propiedad, en la cual nosotros vamos a poder definir que dos funciones son ortogonales si su producto escalar, y por ahí acomodo un poco acá dice producto interior usual. Este producto interior usual es lo que ustedes conocen como producto escalar, es exactamente lo mismo. Dos funciones van a ser ortogonales si su producto escalar es 0. Producto interior ustedes no habrán visto, pero para producto interior antes se tenía que cumplir unas determinadas propiedades para que este producto escalar exista. Y vamos concretamente a producto interior entre funciones, ¿sí? De lo que me interesa, yo puedo tener una función f1 de x, una f2 de x, definidas en un intervalo AB, integrables cada una, y nosotros podemos decir que esas funciones van a ser ortogonales si esta integral es 0. Lo que estamos haciendo intrínsecamente acá es viendo la propiedad de producto escalar. ¿Bien? Obviamente, uno cuando dibuja una función no puede dibujar o no puede ver la ortogonalidad entre una curva y la otra, salvo que mire específicamente bien el punto de intersección. Acá hay un ejemplo dado para x cuadrado, x cubo, en un determinado intervalo. Si esto me da 0, x cuadrado, x cubo son ortogonales. Por ahí fíjense también, tengan en cuenta x cuadrado, qué tipo de función es, x cubo, qué tipo de función es, si es par o si es impar. Es una propiedad que después también vamos a seguir llevando. Bueno, pasemos rápidamente esto. Teníamos la definición de ortogonalidad. Esta definición sería la de la norma de las funciones. ¿Sí? Así como dijimos, si para ser un conjunto ortonormal su norma debe ser 1, en vectores, en integrales, no se asusten, no es nada, esto se lo estoy mostrando para que tengan una idea, no se los voy a pedir en el final, pero para que tengan una idea cómo se va armando todo. La norma en funciones la calculamos con esta expresión. Entonces, bien, si ya tengo que un conjunto de funciones, phi sub 0, phi sub 1, phi sub 2, ¿cierto? Que me había olvidado arreglar esto. Ustedes después corrijan en la diapositiva. ¿Sí? Un conjunto de phi sub n funciones de x.
Y yo empiezo a comprobar este contra este contra este contra este. ¿Mm? Las integrales de phi sub 1 contra phi sub 0, phi sub 1 contra phi sub 2, phi sub 1 contra phi sub n, phi sub 0 contra phi sub 1 contra phi sub 2. A calcular cada una de esas integrales. Y me da 0, bueno, puedo definir que ese conjunto es ortogonal. Y si a su vez calculamos la norma de cada una de estas funciones, sería resolver esta integral, y me da 1, ya tengo un conjunto ortonormal en AB. Entonces, puedo decir, bueno, puedo tomar cualquier función f de x y escribirla de alguna forma, vamos a ver cómo, pero escribirla como combinación lineal de todas esas funciones. ¿Se entiende hasta ahí la idea? Bueno. Acá está mostrado en general. Empezamos a mostrar para funciones trigonométricas, muy en general, ¿no? Que es un conjunto ortonormal. Acá está toda la teoría de álgebra y el proceso de Gram-Schmidt para B1, B2, B3, que la idea era llegar a esta expresión, a esta. Y esta teoría está correlacionada con la parte de funciones. Pero, en definitiva, esto lo podemos saltear, esta diapositiva. Pero, en definitiva, si nosotros tenemos un conjunto ortogonal de funciones trigonométricas, de funciones cosenos y funciones senos, definidas entre menos p y p, y acá tengan mucho cuidado con la bibliografía, porque algunos ponen entre menos p y p, esto es el periodo, y el periodo vale concretamente 2p. Recuerden, el periodo es cuando una onda se me empieza a repetir. Supongamos típicamente la función seno en una vuelta cumplía con esa gráfica. Y después, si seguía en otro periodo más o en otro periodo más, volvemos a tener lo mismo. O sea, este es nuestro periodo, que vale 2pi. Acá lo que estamos teniendo en cuenta que entre menos p y p, podríamos decir gráficamente para esa misma función seno, estaría trabajando con esta parte. ¿Bien? Ese sería nuestro valor menos p y p. Este es el intervalo en el cual vamos a trabajar con funciones trigonométricas del tipo coseno y del tipo seno. Bien, tengo esta sucesión de funciones. Entonces, bueno, hay toda una historia relacionada con lo que venía atrás, en la cual, si tengo una función f de x cualquiera, que está definida en ese periodo menos p y p, y tengo una sucesión de funciones trigonométricas que son ortogonales, entonces a la función f de x la puedo escribir como una combinación lineal de funciones cosenos y funciones senos. En esa combinación lineal
la idea o la cuestión es que aparecen constantes A sub 0, A sub n y B sub n, las cuales vamos a ver cómo se determina la fórmula de cálculo y que concretamente se llaman los coeficientes de Fourier. La idea de todo este trabajo que vamos a ver de serie de Fourier es que va a consistir en calcular el A sub 0, el A sub n, el B sub n, va a consistir en ver determinadas propiedades de funciones si son pares, impares o no cumplen ningún requisito. Si son pares e impares, podemos ver que tenemos algunas expresiones que nos permiten calcular esa integral más rápidamente, pero en definitiva lo que estamos proponiendo acá con esta expresión 2 es que a esta función f de x definida en un periodo la estamos desarrollando en una serie ortogonal o lo que se conoce concretamente en una serie de Fourier. Pero para hacer ese desarrollo, vuelvo a repetir, lo que precisamos conocer son los coeficientes A sub 0, A sub n y B sub n. Me estaba acordando acá y ya me olvidé. Y vamos a ver las propiedades. No, me estaba acordando un poco la historia. Vamos a ver si podemos enganchar un poco el PowerPoint, pero igual, ustedes de todas maneras lo tienen, el PowerPoint de la UPM, en el cual yo hago el comentario, pero tuve que ver la parte de la historia. El tema es que este buen señor Fourier siempre aparece para las épocas A, ¿no? Era ingeniero. Y le gustaba resolver algunos problemitas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y él estuvo ahí una serie, como se dice, una seria pelea con Bernoulli, con Euler, con algunos nenes matemáticos, y sobre todo con Bernoulli, creo que fue que Bernoulli lograba una solución de una ecuación en términos de cosenos, creo, pero no podía deducir concretamente el valor del coeficiente. La solución, generalmente siempre los problemas físicos, ingenieriles, y hay veces, pues, yo a veces digo, uno tiene que adoptar la regla de los 5 dedos, empieza a mover la mano diciendo, y más o menos puede dar entre estos valores, y bueno, Bernoulli a ese coeficiente lo encontraba tanteando un poco más, proponiendo y viendo si fallaba o no. En cambio, Fourier, con todo este desarrollo, más después, por supuesto, el soporte matemático de otros señores, logró definir esta serie y logró definir cada uno de estos coeficientes. ¿Cómo hacemos para encontrar estos coeficientes? Bien, concretamente se arranca de esta función, se integra toda esta expresión en el periodo menos pp y se recurren a muchas integrales ya resueltas en análisis matemático 1, a integrales del tipo trigonométrica. Acá, por ahí yo les voy a hacer mención a eso, no me interesa si recuerdan o no cómo se resolvía, pero si es que la resolvieron, porque eran estas integrales en algunas expresiones era bastante trabajosa, pero aquel que no las recuerda o quiera saber, tiene que agarrar algún libro o bibliografía de análisis matemático 1
para funciones trigonométricas desarrolladas en un periodo, y ahí va a encontrar todo el procedimiento. Bueno, integramos toda la serie de Fourier. Obviamente, cuando integramos toda la serie de Fourier, integramos miembro de la izquierda, entre menos P y P, y cada uno de los elementos que componen la serie de Fourier. La idea es estas propiedades. Coseno de npi sobre px, seno de npi sobre px, son funciones ortogonales. Acá siempre hago la aclaración de que todo esto es el argumento, la x va dentro de la función seno y la función coseno con el nπp. Y al cumplir esta propiedad de funciones ortogonales, esta integral y esta integral valen 0. Por lo tanto, nos queda, sobreviviendo esta expresión, como a sub 0 es hipotéticamente una constante, sale fuera de la integral, me queda que es a sub 0 por p, la integral de diferencial de x entre menos p y p nos da el periodo completo, y de acá despejamos la incógnita a sub 0. Obviamente f de x es una función conocida, la idea es que esa función conocida la quiero desarrollar en una sumatoria de senos y cosenos. Esto es para determinar a sub 0. Para determinar a sub n, el proceso es muy similar, pero aparte, en vez de integrar entre menos p y p, lo que se hace es integrar entre menos p y p, pero multiplicar todo por coseno de m pi sobre p. Y nos queda esta hermosa expresión. Bueno, a esta expresión recurrimos a todas estas propiedades. Por ortogonalidad, se cumple que cualquier función ortogonal en un periodo completo es 0. Por lo tanto, recordemos que la sub 0 es una constante. Esta integral es 0. Por ortogonalidad, o por ahí que también, seno, coseno. La función seno es una función impar. La función coseno es una función par. El producto de estas dos funciones nos da impar. Concretamente, hay una propiedad que cualquier integral que nosotros querramos resolver en un periodo completo, entre menos p y p, o también puedo indicar entre 0 y 2p, de una función, vamos a ponerlo así, que sea impar, esa integral es 0. Esta es una propiedad matemática de análisis matemático 1. Si ustedes buscan este tipo de integrales, pero que sea resuelta en un periodo, ¿sí? No que sea resuelta entre 1 y 2. Esto va a tener que ser entre menos pi, pi, o entre 0, 2pi. Acá, bueno, sí, si llegamos al lado de la UPM, les voy a mostrar por dónde habría que arrancar para resolver esta integral. Pero a nosotros lo que nos interesa acá, que ustedes tengan idea de que esta expresión me da una función impar, por lo tanto la integral es 0. Vamos acá, todo esto es 0. Nos queda sobreviviendo esa integral. Bien. Esa integral
Corremos esto. La integral de coseno de n pi sobre px por coseno de m pi sobre px puede tener dos resultados. Si m es distinto de n, me da 0. Y si m es igual a n, me da el semiperíodo. ¿Bien? Obviamente la solución que vamos a tomar es la distinta de 0. ¿Sí? Eso creo que es muy obvio, porque si tomo la solución 0, entonces ¿para qué voy a estar demostrando todos los coeficientes de Fourier si en definitiva me dio lo que se dice la solución trivial? ¿Mm? Eso es algo que a nivel ingenieril uno tiene que tomar en cuenta. Hay muchos desarrollos, más adelante vamos a volver a esto, pero hay muchos desarrollos que estamos viendo, pero estoy haciendo 10.000 cálculos proponiendo desarrollo de series y me dio la solución 0. Y, perdón, si estoy haciendo todos estos cálculos para construir un edificio, no puede ser que me den 0 determinados valores que después capaz me da el ancho de una viga. Eh, es algo muy eh, obvio que esa solución me tiene que dar distinta de 0. Entonces, bien, por propiedades matemáticas también, esta integral en un periodo completo vale 0 o vale p, de lo cual nosotros tomaremos esta relación. Si vamos, nos quedó sobreviviendo, tenemos la integral de f de x coseno de m pi. Toda esta integral valdría a sub n por p. Por lo tanto, de acá podemos despejar el coeficiente a sub n. Si se fijan, ese coeficiente es 1 sobre el semiperíodo por la integral en el periodo completo de la función por el coseno, y acá vuelvo a aclarar que siempre, porque siempre lo ponen o lo sacan afuera, por el coseno de n pi por x sobre p, diferencial x. Entonces, bien, conocido f de x, resolviendo esta integral voy a conocer el coeficiente a sub n. Y en forma similar podríamos encontrar b sub n, haciendo más o menos este trabajito, pero en vez de multiplicar por coseno, multiplico por seno de m pi sobre px. Multiplico por seno toda la función 2, o sea, acá yo ya salteé, o sea, tendría toda esta expresión, acá sería por seno. Hola. Buen día, disculpe, me perdí en la parte de cuando llegó, creo que la integral que tiene acá. ¿Por qué escogió coseno de m pi p? ¿O se puede coger también, escoger a n coseno de n pi sobre p? Como son iguales, ¿es arbitrario si yo escojo cualquiera de las dos? Eh, no, o sea, la idea sí. La idea es que cuando vos pretendes calcular el la sub n, a toda esta expresión la vas a multiplicar por una función, supongamos. Para nosotros está genéricamente dado, si ven en la serie de Fourier, este coseno de n, recuerden que entramos en series, este n pertenece al campo de los naturales. Puede tomar el valor 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Estoy hablando de un conjunto de funciones.
¿Cuál sería la idea? Y yo puedo multiplicar por coseno de pi sobre px, por coseno de 2pi sobre px, por coseno de 3pi, a toda esta expresión, y para mantener la igualdad, tendría que ir resolviendo a cada integral para cada función coseno que yo tome. ¿Sí? Como estamos trabajando con un conjunto de funciones donde este n va desde 1 a infinito, cuando uno pretende encontrar los coeficientes de Fourier, para no estar haciendo la prueba con cada uno de estos elementos, y se propone un m genérico. Este m también cumple con la propiedad de pertenecer a los naturales. Obviamente, cuando uno habla de un valor m, de un valor n, y concretamente estoy hablando de valores diferentes. En el mismo instante, si n toma el valor 1, m puede tomar el valor 2, 3, 4, o puede suceder que tome el valor 1. Puede suceder que coincida. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Acordate la idea, volvemos para atrás. Porque esto sí podemos saltearlo, pero esto, la idea es esta. Yo tengo toda esta sucesión de funciones trigonométricas ortogonales. Y cumplen, esto no lo puedo perder de vista, es ortogonal en un periodo, y por ahí, por las diapositivas anteriores que vimos por combinación lineal, o por ahí relacionándolos con esta parte, que yo puedo escribir a un vector como combinación lineal de un conjunto ortogonal. Si vamos a funciones trigonométricas, que son conjuntos ortogonales, bueno, yo puedo escribir a, por decir cualquier cosa, a la función x cuadrado como, y tendré una constante alfa por 1 más beta por coseno de pi sobre px, más gamma por coseno de 2pi sobre px, más, y sigamos. Y todo ese trabajito, lo que yo preciso encontrar es cuánto vale alfa, cuánto vale beta, cuánto vale gamma, para poder decir, toda esta sumatoria me va a devolver la función x cuadrado. Aunque no lo crean, pero gráficamente va a ser así. Bueno, obviamente que si lo miro desde acá, y con lo poco que vimos de series, este trabajo es imposible. Por eso aparecen esos conceptos matemáticos, esa idea matemática de que tengo un conjunto ortogonal, aparece la serie de Fourier, en la cual Fourier propone, bien, ¿no?, la función x cuadrado, yo la voy a poder escribir en una serie de términos trigonométricos de esta forma. Y al poder escribirla, preciso conocer a sub 0, a sub n y b sub n. Sn pertenece al campo de los naturales. Estoy hablando de una sumatoria. Ahí tenemos que tener en claro lo que trabajamos en series. Porque acá yo puedo decir, si es una sumatoria, el primer término para n igual 1 va a ser a sub 1 coseno de pi sobre px más b sub 1 seno de pi sobre px más, cuando n es igual a 2, va a aparecer una sub 2 coseno de pi sobre px seno de n, ¿verdad?, n igual a 3, n igual a 4, o sea,
en cierto modo, estoy llegando a lo que había escrito acá arriba. Y tengo que conocer a sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2, A sub 3, B sub 3, A sub n, B sub n. Bien, Fourier lo que encontró es cómo se pueden conocer rápidamente esos coeficientes. La forma es la que estamos viendo acá, en la cual, bueno, en la sub 0 quedaba sencillo. Integrada toda la función entre menos p y p, recurro a propiedades ortogonales, concretamente encuentro la forma de cálculo de la sub 0. Para calcular el A sub n, y como el A sub n está en términos de funciones coseno, a ver, pongamos acá arriba la serie de Fourier, era una sub 0 sobre 2, más sumatoria desde n igual 1 a infinito, de la sub n coseno de n pi sobre px, más, bueno, acá abajo, de sub n seno de n pi sobre px. Ahora quiero calcular este término. Como este término está en función de un coseno de n pi sobre px, convenientemente multiplico a toda la función f de x por otro coseno. Un coseno de m. Siempre pensando en lo que estoy trabajando es una sobre una sucesión sobre una serie, donde ese m puede tomar el valor 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Bueno, entonces multiplico por coseno y, bueno, ya estaba mostrado que esta, por ser función impar, se nos hace 0, que esta por ortogonalidad se nos hace 0, y nos queda esta integral, coseno de n pi por coseno de m pi x, y esta integral está mostrado, o está demostrado que para todo n y m perteneciente a los naturales, y después lo generalizan también perteneciente a los enteros, o sea, voy a tomar el 1, 2, 3, el menos 1, el menos 2, menos 3, pero para todo n y m perteneciente a los naturales, si m es igual a n, esta integral tiene un valor, que vale p, o que vale L, dependiendo también, hay determinados libros que en vez de trabajar, por ahí tengan cuidado con eso, porque uno habla del periodo y mucha bibliografía también indica menos LL. Es exactamente lo mismo. Es el intervalo de periodicidad. Profe, ¿qué pasó si M y N eran iguales? Esto le da un valor. Ah, ok. Y el valor es justamente el semiperiodo. O sea, si vos tenés, a ver, para calcular la integral entre menos pi y pi de la función coseno, supongamos para n igual 2 pi sobre, y acá el semiperiodo sería pi x, por el coseno de, si m y n son iguales, vos tendría acá 2 pi sobre px, diferencial de x. O sea que en definitiva, vos tenés acá la integral de coseno cuadrado, esto y esto se me va, de 2x. ¿Sí? Estoy asumiendo ya esta condición, m y n es igual a n. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. Bien, si yo tengo que resolver esta integral,
Yo le digo, yo le diría, yo no tengo ganas de ponerme a resolver esta integral y ver con qué identidad trigonométrica me va a dar, voy a obtener un resultado. Por eso les digo, recurrimos a esta propiedad de análisis matemático 1, ¿sí? Y aquel que no se acuerde de esta propiedad, y bueno, lamentablemente volverá a agarrar los libros de análisis matemático 1 o verá cómo resuelve esta integral. Porque ya herramientas las tienen, ¿sí? Bueno, pero en definitiva, tengo esta integral de coseno cuadrado de 2x diferencial de x. Si m era igual a n, esto vale pi. Y se acabó la historia. ¿Está claro? Si no les queda claro, vuelvo a repetir, de acá para acá, todo esto, análisis 1. Es más, ahora si nos da el tiempo, vamos a verle las diapositivas, cómo se puede resolver hipotéticamente una integral de este tipo. Le va a mostrar las soluciones, las identidades trigonométricas que había que recurrir. Yo podría decir, sí, en mi época yo las tuve que hacer. Tuve que fumar esas integrales y quería matar el de análisis 1, pero bueno, esa era otra cosa. Profe, y ahí en la Sí, diapositiva, en la primera integral, quedó un más, no sé si está colgado o seguía algo después de eso. a ver. ¿Acá? ¿Esto? Sí, ahí. Ah, sí, sí, no, sigue. O sea, la idea es que esto es más la sumatoria. Ah, ok. No Ustedes lo recuerden, entendía, sí. nosotros estamos arrancando de esto. Sí, no entren en la hoja. Estamos arrancando de la serie de Fourier ya definida. Sí, porque de serie de Fourier no estamos descubriendo nada, lo que hicimos es definirla. El coseno de n pi sobre, bueno, acá no me entero tampoco, más el b sub n seno n pi sobre px, ¿sí? Nosotros estamos arrancando de esta expresión. Y entonces sí, integro acá, también integro acá e integro acá. Esta integral vendría acá. Si multiplico a esta expresión por coseno de m pi, y bien, el a sub 0 lo multiplicaré por coseno de m pi, multiplicaré a todo esto por coseno de m pi y a todo esto por coseno de m pi, que es lo que está puesto ahí. Claro, profe, gracias. ¿Sí? Sí, acá lo que debe haber faltado, sí, es un más o achicar la expresión. Pero bueno, en definitiva, volvemos a lo mismo. Esta integral por propiedades es 0. Esta integral yo ahora les digo propiedades. En el final ustedes me van a decir qué tipo de propiedad. Aclaro también. Esta integral es 0, esta integral es 0. Y esta integral para m igual a n vale p. Con eso, vamos acá abajito, encuentro la fórmula de cálculo de el a sub n. Ven que el a sub n tiene el semiperíodo acá. La integral, por supuesto, va entre el periodo completo de la función f de x multiplicado por coseno de n pi x diferencial x. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Disculpe, cuando se refiere a eso de las propiedades, ¿esas propiedades se encuentran que en el contenido de Mateo 1, como usted está mencionando, o se relacionan, o A lo puedo ver, encontrar en lo de los Fourier? y en Fourier, cuando buscas en Fourier te va a mencionar tal cual está indicado, por ejemplo, acá, por ortogonalidad. Esta propiedad de ortogonalidad se aplica acá. Cualquier integral de una función
coseno o una función seno en un periodo completo, siempre es 0. Si te queda la duda, el tema es qué es lo que pasa ahí. ¿Por qué? Bueno, vayan a análisis matemático 1 y comprueben qué sucede. Para m igual 1, para m igual 2, para m igual 3, para m igual 4. Esta integral, perdón, esta, por ejemplo. Que esta también la vamos a usar mucho. Acá tengo la integral entre menos p y p de una función seno. La función seno es una función impar, ¿no? La función coseno es una función par. Algo así. La idea es que el producto entre una función impar por una función par, regla de los signos, si estamos trabajando, me queda una función impar. Bien, hay una regla asociada también a funciones trigonométricas en análisis matemático 1. Si yo calculo la integral de una función impar entre menos p y p, esto es 0. Esto, por ejemplo, lo pueden ver. Y si les queda claro esto, vamos a terminar hoy con Fourier, porque ya todas las propiedades están acá. Una función impar, ¿qué tipo de gráfica tiene? Que es como lo opuesto. ¿Eh? Es como lo opuesto en eje ¿El y opuesto a quién? en la función. A ver, O sea, el seno, por ejemplo. no. ¿Cuándo se cumplía la paridad? ¿O cuándo una función era par o cuándo una función era impar? No me acuerdo cuál, profe, pero era cuando era simétrica respecto al eje X o al eje Y. Hasta ahí iba. No me acuerdo mucho. Bueno, bien, pero por ahí vamos. Por ahí. Respecto al origen ¿Qué es lo que ecuatoriano. vamos a ver ahora? Impar ¿Qué es lo que sería vamos a si ver fuera una ahora? función estrictamente creciente o decreciente, donde un x no tenga, dos x diferentes no tengan la misma imagen. ¿A qué te estás refiriendo? A ver. Para una función impar. Ajá. Pero había algo mucho más elemental, más sencillo. A ver, por ejemplo, la función x. ¿Es par o impar? Dibujándolo. Sí, la función x Porque se repite. se repite. No se A repite ver. la imagen. Para cada X Ajá. va a haber una imagen. Me parece que lo voy a tener que mandar a repasar funciones pares e impares. Veamos. Dibujo igual x. Esto. Supongamos que tome un intervalo menos 2, 2. Ahora ya asociarlo al periodo menos p, p. La idea de una función impar, el f de x tiene que ser igual a menos el f de menos x. Y para una función par, se me tenía que cumplir que el f de x es igual al f de menos x. Por ahí uno, con la parte de la gráfica, anduvo cerca, que es por ahí lo que nos interesa. Cuando una función impar se cumple esta regla de signos y la simetría de una función impar es con respecto al origen.
Todos los valores que vienen acá empiezan a verse reflejados, pero teniendo en cuenta estos signos. Entonces, para f de x igual a x, que nos va a cumplir es con esta condición, que empezamos a tomar para x1, para x2, para x3, f de x igual a x es una función impar. En cambio, si tomo x cuadrado, a x por más valores negativos que le dé, siempre me va a dar o devolver f de x. Y la gráfica de x cuadrado, a ver si me sale por acá, es una función par. Entre 2, se ve la gráfica acá abajo en la izquierda, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y menos 2. Es más, acá le puedo hacer una relación. Si, por ejemplo, con esto que venía divagando yo acá, que la integral en un periodo entre menos p y p de una función impar por una par me da una función impar y su integral es 0. Esto yo se lo estaba imponiendo como que es parte de la Biblia y es así. Si, por ejemplo, lo vemos acá, igual x. Igual x, esta recta, y ahora estuvimos ahí viendo que esta función es del tipo impar. ¿Bien? Su simetría es respecto al origen. Y si quiero integrar esta función entre menos p y p, entre menos 2 y 2, y si voy a una de las posibles interpretaciones de integrales de una variable, esta integral, cualquier tipo de integral, definida entre A y B, ¿cómo la interpretábamos? ¿O qué podíamos interpretar de esta integral? El área Su abajo de la va- curva. Perfecto, ¿sí? El valor numérico lo podemos interpretar, ¿sí? No siempre es el área, ahí recuerden siempre eso, pero lo puedo interpretar como el área bajo la curva. Esta área, ¿cómo es? Positivo. Positiva. Y esta área, Negativo. Negativo. negativa. ¿Cuánto me da el área total? 0. 0. ¿Sí? Obviamente, acá yo estoy haciendo, agarrándome de los signos, del positivo o negativo. Pero si después sí, lo veo como área total y voy a tener que sumar esta más esta, porque a esto algo me está encerrando. Pero si vemos la relación de función par, función impar en un periodo completo, y esto es positivo, el valor numérico de todo esto es positivo, el valor numérico de todo esto es negativo, son iguales. Por eso estoy tomando, recuerden, fíjense que acá estoy tomando el mismo valor de semiperiodo, entonces esta integral es 0. Entonces, esta integral, función seno es impar, función coseno es par, par por impar, me da impar y esto me da 0. Todo este jueguito de palabras que le estoy haciendo, de par, impar, par, todo este verso, esto también se los pedimos en análisis 3. Esto, que nos den este concepto. No que lleguemos hasta acá. Si llegan hasta acá, mejor. Para que enuncien que esta integral es 0. ¿Sí? No les voy a pedir a ver con qué sustitución ustedes van a resolver esta integral. No, ustedes me pueden decir tranquilamente acá, profe, esta integral o esta función es impar, esta función es par, por propiedad de función par y par, la integral es 0. ¿Está claro?
Sí. Es más un juego de palabras que otra cosa. Bien. Ya aquí estamos, con función par. Una típica x cuadrado. La simetría de una función par es con respecto al eje Y. Acá lo que tienen ustedes es la imagen especular de este punto con este punto con este. ¿Sí? Y si acá lo analizo también con la idea de ver el área bajo la curva, y obtendré el valor numérico acá, y el valor numérico de acá, o sea, esta área hipotética A1 y A2 son iguales. O sea que el área total es A1 más A2 o, ay, justo me metí ahí, o concretamente lo puedo escribir como 2 veces el área A2. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, acá es por la parte de simetría. Bien, tengan en cuenta esto, ¿sí? Que esta integral, yo puedo, sí, que si calculo la mitad, si calculo desde 0 hasta 2 y lo multiplico por 2, en sí estoy obteniendo el área en el periodo completo. Esa va a ser otra propiedad que también vamos a ver en serie de Fourier. Bien. Bueno, con todo ese lujo de detalles encontramos el coeficiente de A sub n. O sea, el peor dolor de cabeza de ustedes va a estar acá. Porque van a tener que ponerle a la función, porque van a tener que multiplicar por coseno de npi sobre p, y acá después veremos cómo resolver esta integral. Y nos quedaba el b sub n, que ahora en vez de multiplicar por coseno de mpi, multiplicamos por seno de mpi, a toda la expresión 2, vamos teniendo en cuenta las mismas propiedades. Acá lo que me queda otra vez aparece la función impar, que me da 0. La función seno de npi por seno de mpi x sobre p, vale p para m igual a n. Entonces, bueno, lo que nos permite despejar es el coeficiente b sub n, que aparece de esta manera. O sea que en definitiva, las tres expresiones en rojo me dan el a sub 0, el a sub n, el b sub n, para cualquier tipo de función definida en un periodo cualquiera. En un periodo cualquiera no, definidas en un periodo. Entonces a la función f de x, lo que estoy haciendo de esa manera es poder escribirla como combinación lineal de ondas coseno y ondas seno. Ahí ya tienen bien toda la presentación de Fourier. Hasta ahí estamos. Aparecen por ahí algunas cositas matemáticas como que en mi función f de x tiene que ser continua e integrable en ese periodo y que tenga que tener una cierta convergencia. Porque si no es integrable, obviamente, en cada expresión del a sub 0, del a sub n y del b sub n, obviamente que estas integrales no las voy a poder resolver. ¿Querés?
Hacemos un descanso de 20 minutos, chicos. Son menos... Sí, a las 11 arrancamos. Bueno, ¿Listo?
Bueno. A ver. Bueno, ahí hay la consulta, notas del parcial. Tentativamente el 10 de mayo van a estar colgadas todas las notas, siempre y cuando podamos corregir rápidamente. Por ahí, bueno, después por ahí, si quieren, terminamos esto y después 2:30, cuando estemos con la consulta, hablamos del parcial y todas las cuestiones ahí intermedias del parcial. Pero tentativamente sí, para el 10 de mayo puede ser que ya tengan colgado en la plataforma la lista. Bueno, si estamos, arrancamos con... continuamos con Fourier. Bien. Así que habíamos llegado a definir que a una función f de x la puedo desarrollar en una serie de Fourier en términos de cosenos y senos, cuando los coeficientes a su calculando esos coeficientes con estas expresiones. Bueno, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿qué podría ser? Tienen un ejemplo planeado para calcular o para desarrollar esta función f de x que vale 0 entre menos pi y 0 y vale pi menos x entre 0 y pi. Acá la idea sería, en primer lugar, ustedes lo que tendrían que hacer es graficar la función,
Van a ver que son funciones muy elementales, o con lo que estamos trabajando. Son con funciones muy elementales para entender el concepto. Dibujar, dibujar, dibujar. Y supongamos, bien, sabemos que la función vale 0, esta línea roja, entre, bueno, menos pi 0, y que vale pi menos x. Supongamos que acá sea el valor pi menos x, esta otra línea roja. Y acá tengo, este valor sería menos pi, este sería nuestro 0, y esto es pi. Tengamos en cuenta estos signos. En sí, esta onda, porque esta onda después se nos va a repetir, la dibujo acá abajo, va a ser 0, pega un salto, líneas punteadas, bueno, imaginen que esa es una recta, toma ese valor, vuelve a valer 0, pega otro salto, baja la recta, vuelve a valer 0, salta, bueno, salta, esta sería línea punteada, y baja. Lo que nosotros tenemos graficado es este periodo, 2p. Esto vale menos pi, 0, pi, y después acá tengo otro periodo 2p, y después acá tengo el otro periodo 2p. Y esta onda, por supuesto, este es un tren de ondas que se nos va, o vamos representando en un sistema XY. La idea sería que tenemos que calcular el A sub 0, el A sub n y el B sub n. ¿Para qué? Para que mediante una sumatoria de senos y cosenos terminemos representando esta parte de la gráfica, 0, y terminemos representando esta recta. ¿Sí? Acá la idea, después vamos a ver una serie de grafiquitos que mediante ondas, esto va a ir formando así, groseramente, valores para distintos n, hasta que en algún momento, cuanto mayor cantidad de n tomemos, nos estemos acercando a esta recta y a esta recta. Esa sería la idea general. Bien, ¿cómo hacemos? A ver qué puedo hacer. Quiero borrar, pero no quiero borrar todo. ¿Cómo hacemos para calcular el A sub 0 y el A sub n? Y concretamente siguiendo la expresión de cada una de las integrales. Si quiero calcular, vamos a ir a la pizarra. La nueva. Ahí están viendo la pizarra. Sí, profe. Bien. La función era f de x, que valía 0 entre menos pi menor que x menor que 0, pi menos x entre 0 y pi. Y que acá yo había hecho esta gráfica. Línea roja. Este sería el valor 0. Y esta recta
y menos x, menos pi, 0 y pi. El A sub 0. El A sub 0 era 1 sobre, bueno, lo primero que tenemos que identificar acá, ¿cuánto vale el periodo? El periodo es donde se desarrolla la onda completa. El periodo sería 2pi. ¿Hasta ahí estamos? Recuerden que el intervalo que estamos tomando, o de acuerdo a la definición que tenemos acá de la función, está entre menos pi y pi. El periodo completo vale pi, 2pi, perdón, y el semiperiodo vale pi. Hasta ahí estamos. Esto es que con la simbología de ahora la designamos como 2p o puede aparecer como 2l. En el semiperiodo será p o l. Esto depende de la bibliografía que ustedes agarren. Digamos, acá podría decir, bueno, estos son paréntesis, no son motetes, porque no es cerrado. Esto podría ser menos pp o menos ll. Con cualquiera de esta nomenclatura, siempre estamos hablando de periodo y de semiperiodo. Bien, el A sub 0, que era 1 sobre el semiperiodo, que es pi, por la integral entre menos pi y pi de la función f de x diferencial de x. ¿Qué ocurre acá? Que mi función f de x diferencial de x tiene dos valores bien diferenciados, pega un salto, sigue este valor y después baja a 0. Esta integral lo voy a tener que tener en cuenta de esta manera. 1 sobre pi por la integral entre menos pi y 0 de la función definida ahí, que es 0, más la integral entre 0 y pi de la función que vale pi menos x. ¿Estaría? Acá yo ahora les marco esta integral, ustedes saben que esta me va a dar 0, pero por ahí supongan que pueden tener alguna onda que con respecto al eje X, esta onda arranque de acá, pegue un salto y siga acá. Y este valor ya va a ser distinto, por ejemplo, que valga 2 y arranque desde un valor definido acá y baje. También, si tenemos que calcular este tipo de función, y bueno, acá en vez de 0, la función vale 2. Con eso tengan cuidado. Bueno, esto sabemos que es 0, y lo que me queda en calcular es esta integral, que va a ser pi x menos x cuadrado sobre 2, con todo esto variando entre 0 y pi, y nos va a quedar concretamente pi cuadrado menos pi cuadrado sobre 2, y este es el valor del A sub 0. ¿Hasta ahí estamos? No hay nada raro. Si quiero calcular el A sub n, lo voy a plantear acá, para no perder de vista la gráfica. ¿Y qué pasó con el 1 sobre pi? Acá. Ah, perdón, me olvidé multiplicar por 1 sobre pi. Perdón.
Vamos para atrás. Tan, 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 tan. Pin, pin. Uf, había borrado demasiado. Ahí, esto acá, multiplicado por 1 sobre pi. Todo esto multiplicado por 1 sobre pi. En definitiva, nos queda pi sobre 2. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Sí, profe. Sí. Ahora queremos calcular el a sub n. Y en el a sub n, el a sub n, vamos a tener el mismo tipo de expresión, a sub n. La función f de x, coseno de n pi sobre pi, semiperiodo x, diferencial de x. Por lo tanto, otra vez la misma consideración para el f de x. Y lo que no va a cambiar, más o menos, sería 0 por el coseno de n pi sobre pi x, diferencial de x, que todo esto se me anula, y esto por coseno de n pi sobre pi x, diferencial de x. Con este lo puedo simplificar, o sea que de acá tendremos que calcular la integral entre 0 y pi de pi menos x por coseno de nx, diferencial de x. ¿Bien? Esta es una integral de análisis matemático 1. Es una integral del tipo x coseno de x, o coseno de nx, que podemos resolver por partes. Así que esto ya es trabajo de ustedes. Acá lo que tienen que tener cuidado, si la resuelven por partes, es que todo este resultado lo tengo que evaluar entre 0 y pi. ¿Sí? Porque hay muchos que ponen los límites de integración acá, entre 0 y pi, y acá, al hacer el u por b, dependiendo del tipo de función, les queda una función de x. En general, todos los coeficientes de Fourier, el a sub 0, el a sub 0 no, porque me da un número concretamente, pero el a sub n va a quedar en términos de n. Supongamos va a quedar un n más 1 sobre n cuadrado, por ejemplo. Pero tiene que quedar en términos de n. No tiene que aparecer acá dentro la variable x. Son integrales definidas. Entonces me tiene que quedar siempre, o como mucho, en términos de n. Pero, acá vuelvo a lo mismo, la resolución de esta integral, ustedes pueden recurrir a tablas, por ahí este tipo de integrales lo tomamos en el parcial. Pueden recurrir a tablas, o aquel que no sepa o no tenga una tabla, sabe que la puede resolver aplicando la regla de resolver una integral por partes. ¿Estaría? La misma historia se cumple con el b sub n, en donde en vez de ahora poner la función coseno, van a poner la función seno,
tendrán una expresión muy parecida a esta con seno de nx, y nos va a quedar pi menos x seno de nx, y calcularemos la función seno. Calcularemos el coeficiente, perdón, b sub n. Una vez calculados los tres coeficientes, lo que hacemos, y esto lo estoy salteando porque después ahora vamos a saltar a la otra presentación donde hay muchos ejemplos. Muchos no, 5 ejemplos. Una vez que calculamos a sub 0, a sub n, b sub n, vemos la pantalla, lo que hacemos es volver a la serie de Fourier y reemplazar cada uno de estos coeficientes. ¿Se entiende la idea? Y ahí, hipotéticamente, tendría la función desarrollada en una serie de Fourier. Eso sería lo que más o menos veríamos nosotros en análisis 3. Hasta ahí. ¿Se entiende? Después de acá, o una vez que tengo a f expresada en términos de la sub 0, de la sub n coseno, de b sub n seno, viene la representación de la función mediante la suma de ondas cosenos y seno. Y toda esa parte es una simulación matemática. La pueden trabajar con el matemática, la pueden trabajar con el GeoGebra. Ahí se van a ir dando cuenta que cuanto mayor cantidad de valores de n vayan tomando dentro de esta sumatoria, más se van a ir aproximando, al valor de f de x. Nosotros, digamos, bueno, análisis matemático 3, la idea es que, dado el f de x, ustedes calculen cada una de estas integrales y las terminen reemplazando en la serie de Fourier. Nos queda para ver acá, ¿qué nos queda? Podríamos ver esto y después vemos ya toda la práctica con, o ejemplos prácticos con propiedades y todo. Una idea acá, la convergencia de la serie de Fourier es una de las propiedades que tiene la serie de Fourier, que converge la sumatoria de senos y cosenos, converge rápidamente, pero, por ejemplo, para que, o asegurar la convergencia, apareció este señor, Dirichlet, que por sobre todo asegura la convergencia en funciones que se dice salto. Por ejemplo, como esta. Esta función, yo había graficado la recta 0, pego un salto, arranca desde pi, y llega a 0, después continuaba acá. Acá tengo, recuerden que ahí no toma o no está definido en pi. Esto era 0, sí, y esto era menos pi. Y después, hipotéticamente, pegaba otro salto y sigue la onda. Bien, cuando nosotros analizamos dentro de este periodo, sobre todo para funciones que son atrasos o atrozos, Dirichlet lo que dijo es que sí, sea definida la función y su derivada continuas o continuas por partes en su representación. En primer lugar, si la función es continua, supongamos gráficamente estoy viendo una función seno en el periodo 0,2pi. Si la función es continua para cualquier valor de x que yo tome acá,
ese valor converge a la función propiamente dicha. ¿Sí? Se entiende clarito porque no hay ninguna discontinuidad, no hay ningún salto en esta función seno. Pero si la función es a trozos o a trazos, como esta, Dirichlet lo que comentó es, bueno, tomo el valor viniendo por izquierda, tomo el valor viniendo por derecha y los promedio. Si vengo por izquierda, tengo el valor 0. Si vengo por derecha, tengo el valor pi. Para asegurar la convergencia en x igual 0, le asigno el valor pi sobre 2. Que es lo que está enunciado acá abajo. Vengo f de x positivo, viniendo por derecha, f de x negativo, viniendo por izquierda, sumo y divido en 2. Entonces, en esta expresión, si vemos, la función en 0 no está definida. Así que acá podríamos decir, o agregar, habría que agregarlo acá en el medio, que la función vale pi sobre 2 para x igual 0. ¿Se entiende? Es un agregado más que se le hace. Por ejemplo, si tomara el valor pi, cuando este viene por izquierda y este viene por derecha, las dos tienden a 0, o sea que en x igual pi, mi función vale 0, o en x igual a menos pi, la función vale 0, porque acá continuaría hipotéticamente, o subiría la recta pi menos x. Eso es lo único que se le agrega al desarrollo de una función f de x en términos de Fourier, cuando son expresiones de este tipo, cuando son funciones a trozos. Viene la recta por un lado, pega un salto, y acá mi función no está definida, no hay continuidad. Es el único agregado que se le hace a una serie de Fourier. Bien, visto eso. Visto eso, viene lo que se conoce como desarrollo en series de cosenos o serie de senos. Esto se da para funciones pares y para funciones impares. Aquí estaría la definición de una función par, que es lo que estuvimos viendo recién, una típica x cuadrado, o una típica coseno de x, una función impar, una ecuación lineal o una ecuación cúbica. Acá hacemos, o lo que estoy haciendo, es un enunciado de distintas propiedades entre funciones pares e impares. Por ahí de estas propiedades, la que más nos interesan es los productos entre funciones pares e impares, y cómo estos productos los asociamos con estas dos integrales. La integral, lo que tenemos que tener en cuenta, o este resultado de la integral, lo que tenemos que tener en cuenta es que es válido para funciones desarrolladas en un periodo. No el intervalo no es cualquiera, sino hay una cierta simetría. Entonces, bien, la propiedad de una función par. Si tengo la integral periódica en un periodo de una función par, esa integral la puedo calcular también con esta otra expresión.
Y si tengo la integral de una función impar, por definición, esta integral es 0. ¿Sí? Estas condiciones, por ejemplo, a veces nosotros es lo que yo tomo en la teoría. Cuando les damos una función par o una función impar, la idea es que relacionen estas propiedades con estas propiedades y de ahí vemos qué obtenemos en la serie de Fourier. En el caso, por ejemplo, de ser una función par, recordemos que la función par tiene simetría con respecto al eje Y. Lo más fácil siempre es acordarse de x cuadrado. Y, por ejemplo, yo tengo la función f de x igual a x cuadrado entre menos p y p y quiero desarrollar esta función en una serie de Fourier, puedo calcular el a sub 0 con la expresión usual que ya vimos, o la puedo calcular de esta manera. ¿Sí? Acá tendré x cuadrado diferencial de x entre menos p y p. Con el a sub n ocurrirá lo mismo que estamos viendo acá. Que, por ejemplo, que f de x es una función par, que la función coseno es par, o sea que en definitiva el producto de estas dos me da una función par, por lo tanto podría calcular la integral con esta otra expresión. Y si vamos al b sub n, f de x es una función par, seno es una función impar, o sea que el producto entre las dos me da una función impar, con lo cual, si vuelvo a las propiedades anteriores, si volvemos a esta propiedad, esta integral es 0. ¿Sí? La idea acá es, si ustedes se dan cuenta que tienen una función par para desarrollar en series de Fourier, y concretamente lo que van a hacer es calcular el a sub 0, el a sub n, y el b sub n ya saben que vale 0. ¿Sí? Calculan ambos coeficientes, entonces van a decir f de x va a ser a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de a sub n coseno de npi sobre px, con n variando desde 1 a infinito. Si vemos esto, lo que estoy diciendo es que la función f de x queda concretamente desarrollada en una serie de cosenos. Estas expresiones, el a sub 0 o el a sub n, ¿qué me están diciendo? Que concretamente yo puedo calcular la integral del a sub n entre menos p y p, o puedo calcular la integral del a sub n en el semiperíodo entre 0 y p. ¿Se fijan? La única diferencia entre esta integral y esta integral pasa en los límites de integración y esta constante. Recuerdan que por el tema del área había mencionado que la integral, si hipotéticamente quería calcular el área encerrada debajo de esta parábola y el eje X, podía calcular esto y lo multiplico por 2, por una situación de simetría, y me da el área total. Bueno, esta integral en esa forma de expresión nos daría lo mismo.
pero estoy calculando la integral en el semiperiodo. Una ventaja que tiene usar esta expresión es que uno de los límites, y estoy usando un semiperiodo, es 0. Y eso después en el cálculo me ahorra cálculo y me evita, si hacemos bien las cuentas, nos evita el arrastre de error cuando tenemos que calcular en un periodo completo. Pero si no me doy cuenta que la función es par y procedo a calcular con cualquiera de estas expresiones, al resultado que voy a tener que llegar en concreto es que el b sub n se anule. El a sub n me tiene que dar en función de n, y el a sub 0 a veces se puede anular, a veces sí, a veces no, pero siempre estos dos coeficientes, para una función par, el a sub n tiene que existir. Yo por acá a veces siempre digo un ejemplo medio directo, medio burdo, pero supongan, ustedes tienen que desarrollar la función x cuadrado en una serie de cosenos. Y a esta función la dibujé, es x cuadrado. Y si la quiero dibujar como una sumatoria, la quiero ver de esta manera, acá tengo x cuadrado, y acá tendría, si me pongo a calcular esto y supongamos que el a sub 0 me dé 0, el a sub n me dé 0, y el b sub n es 0. Y voy a la serie de Fourier y digo, x cuadrado quedó 0, más la sumatoria de 0, coseno, más 0, seno. Estoy diciendo x cuadrado es igual a 0. Bien, si digo esto, x cuadrado igual a 0, toda esta representación que estoy haciendo acá no existe, es 0. Concretamente estoy yendo a este punto. ¿Se entiende la idea? Esta idea, o sea, se la aclaro, ¿por qué? Porque muchos ni siquiera ven la función, no la dibujan, se ponen a calcular los coeficientes, plantean una integral, plantean la otra integral, plantean la otra integral. A veces, yo vuelvo a lo mismo, las funciones son elementales, pero esta función x cuadrado ya para resolver por partes es complicada, es larga. Le erramos en los signos y llegamos a este resultado. Acá hay algo que nos tenemos que dar cuenta que algo falló. Algo falló en un cálculo acá, algo falló en un cálculo acá. Este puede estar bien, o a veces muchos dicen, como b sub n, como la función es par, b sub n vale 0, por decreto. Bien, perfecto. B sub n vale 0. Pero el a sub n no se puede anular. Esto a veces pasa en los parciales. Hacen todo el cálculo memorístico, van derecho y de golpe y porrazo se encontraron con que el a sub 0, el a sub n y el b sub n son 0. Entonces bien, llegó a que x cuadrado es igual a 0. Estoy representando una función que me dio 0. Ahí en sí tengan siempre mucho cuidado con esas cuentitas, que son, vuelvo a repetir, análisis matemático 1, ya no es análisis 3. Sí. Ay, borró. Sí. Era que, pero si me dan 0, entonces estaría estudiando desde el punto 0, 0, por decirlo así, de esa función, ¿no? Sí, exacto. Esa sería la respuesta realmente. Exacto. Pero, ¿qué sentido tiene que yo te dé una función que vale x cuadrado en un periodo entre menos p y p, y vos estás estudiando el punto 0? Siempre la idea es que, supongamos, o sea, yo siempre por ahí hago esa idea que
Ustedes no saben representar la función x cuadrado, pero saben calcular o conocen los coeficientes de Fourier. Y acá estoy haciendo sumatoria de ondas, senos y cosenos.